Shalom, Masejet Shabbat, la página Yud Aleph Amud Bet. Empezamos 2 líneas antes en Yud Aleph Amud Aleph, donde dice Gemara. Dice la Gemara, Tnan Atam, está escrito en la Mishnah, Lo ya'amod Adam bershut hayachid v'yishte bershut harabim v'yishte bershut hayachid. Una persona tiene prohibido estar parado en un dominio privado y tomar de un dominio público, o viceversa, si está tomando de un vaso o algo parecido, porque tenemos el temor que él termine pasando el vaso de donde él está tomando a donde él está parado. Dice la Mishnah, pero si se metió su cabeza y la mayoría del cuerpo ya la metió al otro lugar donde está tomando, sí puede tomar de esa forma. Y termina la Mishnah diciendo, Vejen begat. Lo mismo con respecto a un gat, el lugar donde se pisan las uvas para hacer de ellos vino. También ahí, que ahora la Gemara va a decir, y vaya la U, Carmelit Mai, si en vez de un dominio privado o público, uno de ellos es Carmelit, ¿cuál sería la halajá? Amar Abai, y dice Abai, de todos modos tiene prohibido tomar del otro dominio si no mete su cabeza y la mayoría de su cuerpo. Rove Amar y Gufe Gzera. Rove dice, si él pasa el instrumento de un Reshut Hayachid al Carmelit o de Reshut Harabim del dominio público a un Carmelit, sería solo una prohibición de Rabbanán. Entonces nosotros vamos a prohibirle tomar, que si vamos a hacer una prohibición de Rabbanán, para que no llegue a pasar que él haga una prohibición de Rabbanán. Eso es llamado Gzera le Gzera, una prohibición sobre una prohibición cuando las dos son de Rabbanán. Y nosotros tenemos la regla que eso no se hace, y Abai también acepta que por general no se hace Gzera le Gzera, sino se hace una Gzera a una prohibición de Oraita. Solo dice Tosfot que en este caso, en la labor, la melajá de Otzaá es especial, y en ella sí hicieron Gzera le Gzera según la opinión de Abai. Sigue la Gemara, Amar Abai mina, ¿de dónde aprendí yo que aquí sí se hace Gzera le Gzera? De Ktani vejen begat, que está escrito al final de la Mishnah, que lo mismo es en una gat. Y pregunta a Abai, ¿Mai gat? ¿Qué gat estamos hablando? Y Reshut Hayachid, si esa gat es un dominio privado que tiene la altura y el ancho necesitado para hacer un dominio privado. Tanina, ya dijimos en el principio de la Mishnah que es prohibido. Y Reshut Harabim, si estamos hablando de un gat que es un dominio público, Tanina también ya lo dijimos. El alav carmelit, tenemos que decir que el gat que estamos hablando de él es un carmelit y por eso es prohibido. Rove Amar, vejen begat linyan maaser. Rove viene y dice, lo que está escrito con respecto al gat no tiene que ver nada con la labor de Otzaá, sino es con respecto a maaser. El gat, donde está el vino mientras se está preparando, antes de caer al hueco final, al pozo final que está en la tierra, donde ahí se acumula el vino, es considerado que no ha hecho gumar melajá, no se terminó las obras que hay que hacer en él, y no tiene la obligación de hacer maasrot de la Torah. Entonces, si él toma el vino que está en el gat de forma casual, de forma de aray, puede tomarlo aunque no ha hecho trumat u maasrot. Pero si él lo toma de forma de kva, entonces, que es algo ya importante, entonces de Rabbanán es prohibido tomar de esa forma si no hace afrashat, trumot u masrot. Entonces, dice Rove, vejen begat habla con respecto a tomar sobre el gat. Si la persona mete su cabeza y la mayoría de su cuerpo encima del gat, puede tomar del gat y es considerado una forma de tomar casual, aray. Por lo tanto, no hay que hacer el trumot masrot y puede tomar de esa forma. La razón es porque de esa forma tomando, él toma y lo que queda lo vuelve a meter, es considerado casual. Pero si él mete solo un poquito, solo la cabeza encima del gat, o más razón si saca el vino fuera del gat, ya se vuelve shtiyat kva, y de Rabbanán es prohibido tomar ese vino antes de hacer trumot u maasrot. Entonces dice Rove, eso fue lo que la Mishnah quiso decir, vejen begat, con respecto a tomar de ahí, pero no tiene que ver con el hot Shabbat, tiene que ver con la salahot de trumot u maasrot. Y dice la Gemara, vejen amar Rav Sheshet, vejen begat leinyan maaser. Lo que fue mencionado aquí, el gat, es con respecto a maaser y no con respecto a la labor de Otzaá. Dice la Gemara, como vimos en la Mishnah en Masejet Maasrot de Tnan, shotin al agat, se puede tomar cuando la cabeza y la mayoría del cuerpo está sobre el gat, ben al ajamin, ben al atzonen, upatur divrei Rabbi Meir. Puede tomar no solamente el vino como está, sino también si lo mezcla con agua,
que es más forma importante de tomar. De todos modos, si lo está tomando sobre el gat, puede tomarlo aún si fue mezclado con agua caliente o con agua fría. De todos modos, puede tomarlo porque está patur de Trumot Umasrot. Eso es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Elazar Berrabi Tzadok Mechayev. Rabbi Elazar Berrabi Tzadok dice no. Si él toma el vino como es aray, puede tomarlo. Pero si él lo mezcla con agua, entonces es considerado una forma de tomar de importancia, de kva, y tiene la obligación de hacer Trumot Umasrot de Rabbanan. La razón de eso es que cuando ya fue mezclado con agua, por lo común él no devuelve el vino al gat, por lo tanto se vuelve una shtía importante. Vajajamim omrim al achamin chayav al atzonen patur mipnei shu machzir et hamutar. Jajamim dicen, si lo mezcló con agua caliente, en ese caso es que él no lo devuelve al gat y se vuelve una shtía de kva y tiene que hacer afrashat trumot umasrot antes de tomar. Pero si lo mezcló con agua fría, como él devuelve lo que le queda en el vaso de todos modos, aunque lo mezcló con un poquito de agua, lo devuelve al gat, entonces puede tomar y está patur de afrashat trumot umasrot. Entonces, de todos modos, vimos la machloket entre Abba y Rove, si se hace en Melechet Hotzá gzera le gzera o no. Sigue la Gemara y trae una prueba aparentemente Abba de la Mishnah de nosotros. Tnan, lo yetze achayat bemachato samuch lechashecha, Shema ishkach veyetze. Vimos en la Mishnah que el costurero no debe salir con su aguja antes de que entre Shabbat para fuera de la casa, que no se le vaya a olvidar y salga con la aguja también cuando entre Shabbat. Y dice la Gemara, Mai lav de tchuvalo bebigdo. Estamos hablando, dice la Mishnah, aparentemente estamos hablando aún cuando la aguja está metida en su ropa, si él la carga, que eso no es derech hotzá, no es la forma de sacar agujas. Las agujas se sacan en la mano por lo común, y si una persona mete la aguja en la ropa y sale de esa forma, no hace una prohibición de oraita, sino una prohibición solamente de Rabbanán, porque no es la forma de hacer la labor. Y vemos que de todos modos, aunque la aguja está metida en la ropa, de todos modos es prohibido sacarla. Entonces eso es gzera, legzera, porque aún si sale de esa forma en Shabbat, sería solo una prohibición de Rabbanán. Dice la Gemara, lo de nakit le beyade. Dice, no, la Mishnah de nosotros está hablando cuando él agarra la aguja en la mano, por lo tanto, y eso fue lo que le prohibieron salir antes de Shabbat, porque si sale así en Shabbat es una labor de oraita. Otra prueba de la Gemara, Tashma, lo yetze achayat bemachato atchuvalo bebigdo. En la Braita está escrito claramente no salir con la aguja que está metida en su ropa. Mailav be'eretz Shabbat. ¿Acaso la Braita no está hablando también antes de Shabbat? Dice la Gemara, lo kitani ahí be Shabbat. No, esta Braita está hablando en el Shabbat mismo. En el Shabbat es prohibido salir con la aguja, aún si está metida en su ropa y no es la forma de sacar la aguja. De todos modos, es prohibido sacarla de Rabbanán. Otra pregunta, Veatania, otra braita, lo yetze achayat bemachato atchuvalo bebigdo, claramente en su ropa, be erev Shabbat im chashecha. Y estamos hablando antes de Shabbat, cuando es cerca a que escurezca. Entonces vemos aparentemente claramente gzera le gzera. Dice la Gemara, no, Hamani Rabbi Yehudai. No, dice la Gemara, esta braita es según Rabbi Yehuda. Que ahora vamos a ver que hay una machloket entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir. Si una persona que ese es su trabajo, como por ejemplo el costurero, que él pone la aguja en la ropa, si para él es una prohibición de orabonon o ya se vuelve una prohibición de oraita. Pero una persona común y corriente, él siempre saca la aguja en la mano. Pero el costurero está acostumbrado a veces a meter la aguja en su ropa y así sale al mercado para que la gente lo vea y entienda que es un costurero y entonces le ofrezca trabajo. Entonces, como a veces él sale de esa forma, dice Rabbi Yehuda que sí es para él, sí es una prohibición de oraita, aunque para el resto de las personas sería solo de Rabbanán, para él es de oraita. De amar, entonces eso es lo que dice la Gemara. Amani Rabbi Yehuda y de amar uman, el que ese es su trabajo, derech umnatu chayav, de la forma que él está acostumbrado, aunque solo él está acostumbrado de esa forma, sí es una prohibición de oraita. De Tania, como está escrito en la Braita, lo yetze achayat bemachato atchuvalo bebigdo, el costurero que hablamos, velo nagar bekeisam beozno, también el carpintero. Él tiene una regla para enderezar los palos y él a veces lo pone sobre el oído. También es prohibido que salga de esa forma en Shabbat con la regla esa en su oído. Velo sorek bemshicha shebeozno. Ellos en esa época la ropa para
blandecerla, la peinaban y entonces el sorek, el que hacía esa labor, tenía un meshijá, como un hilo que amarraba la ropa. Entonces también a veces se lo ponía en el oído, no salir así. Velo gardi beira she beozno, el tejedor también tenía un instrumento, un algodón que tapaba con él el instrumento que con él tejía. Y a veces se lo ponía en el oído. Velo tzabá bedugma shebetzabaro, el pintor de ropa, él salía a veces con ejemplos de qué colores uno puede pedirle que pinte la ropa con ellos, y a veces se la ponía sobre el cuello, no salir así en Shabbat. Velo shulchani bedinar shebeozno, el que en el cargado del change, que cambiaba la ropa, también ponía a veces una moneda, un dinar, la ponía en el oído, no salía así en Shabbat. Y dice la Braita, y si sí salieron de esta forma en Shabbat, patur aval asur divrei Rabbi Meir. Según Rabbi Meir, no cometieron una falta de oraita, entonces no tienen que traer korban hatat, pero hicieron una prohibición de Rabbanán. Rabbi Yehuda omer uman derech umnatur chayav veshar kol adam patur. Mientras que Rabbi Yehuda dice, como ellos, esa es la labor de ellos, esa es la melajá que ellos están acostumbrados a hacer, y ellos están acostumbrados a veces de salir de esa forma, ellos sí cometieron una prohibición de oraita. El resto de las personas, si saldrían de esa forma, entonces sí estarían patur. Entonces vimos la opinión de Rabbi Yehuda, que el costurero que sale con la aguja metida en su ropa, sí comete una prohibición de oraita. Entonces la braita que dijo que eso es prohibido, aún que estamos hablando antes de Shabbat, no es gzerá legzerá, sino es una gzerá para una prohibición de oraita. Y ahora pasa la Gemara a algo nuevo, es relacionado pero nuevo. Dice la Gemara una contradicción entre dos braitot. Tani Hada, en una braita dice, Lo yetze azav bekiso. El que está impuro de zav, usaban un kis como una especie de vestimento que se ponía en aquel lugar para examinarse que no sigue saliendo más zov. Entonces dice la braita que no salga con ese bolsillo. Ve'im yatza patur. Y si salió, patur aval asur. Cometió una prohibición, pero solamente de Rabbanán, no tiene que traer korban hatat. Betania idach lo yetze ve'im yatza chayav hatat. Mientras que la otra braita dice que si salió con el bolsillo, hizo una prohibición de oraita y tiene que traer korban hatat. Contesta la Gemara, Rabbi Yosef, lo kashya a Rabbi Meir a Rabbi Yehuda. Dice Rabbi Yosef, no es difícil. La braita que dice que está patur es como Rabbi Meir, que dijo con respecto al costurero que salió con la aguja en el bolsillo, aunque él a veces sí sale de esa forma, que está patur porque es una persona diferente a lo común. Entonces también esta persona que está impura de zov, como es diferente al resto de las personas, aunque para él sale con ese bolsillo, como la gente no sale de esa forma, no es la forma de la melajá y está patur. A Rabbi Yehuda, mientras que la braita que dice que Hayab es como Rabbi Yehuda, que dijo que el costurero que salió con la aguja en la ropa, Hayab, lo mismo, el Zav, aunque es diferente de esas personas, para él es la forma de salir, Hayab. Le pregunta a Abaye, Amarle a Abaye, Eimor de Shamat Lele Rabbi Meir bemide de Lav Ainu Orchei, bemide de Anu Orchei mi Shomat Lei. Le dice a Abaye, no es parecido Rabbi Meir en el caso del costurero. El costurero mismo no acostumbra a salir siempre con la aguja en la ropa, puesta en la ropa, sino con la mano. Y salir de esa forma en la ropa tampoco es lo común para él. Por lo tanto, dice Rabbi Meir que está patur, mientras que el que está impuro de zav, esa es la forma de él de salir. Por lo tanto, en este caso, Rabbi Meir admitiría la opinión de Rabbi Yehuda que aunque el zav es diferente al resto de las personas, como esta es la forma del zav de salir con el bolsillo, sí estaría hayab. De ilotei ma'achi, ela me'ata ediot shechakak kav bebekad beshabat, le Rabbi Meir achinami de lo michaev. Si fuera, le dice a Rabbi Yosef, si fuera como tú dices, que el que hace diferente a lo común, no importa que, aun si él mismo, esa es su forma de hacer, está patur. Entonces, una persona que no es carpintero, que coge un tronco de madera y hace un hueco en él, en el tamaño de kav, para usarlo como instrumento, saldría, según la opinión de Rabbi Yosef, que está patur. Porque por lo común el que hace estas cosas es el carpintero y lo hace bonito. Cuando lo hace una persona común y corriente, un idiota que no es carpintero, lo hace de forma fea y no profesional. Entonces, ¿acaso vamos a decir que cuando él volvió este tronco un instrumento va a estar patur? Obviamente que no, porque esa es la forma de él, que él sabe hacerlo. Entonces, para él es la melajá, es la labor prohibida. Lo mismo para el zav. Aunque él es diferente a otras personas, pero para él esa es la forma de usar el bolsillo, obviamente va a estar hayab. El amar Rabbi Noina dice otra respuesta, lo kashya kan bezav bal shtei riyot,
Kan bezav bal shalosh reyot. Dice Rabbi Nona, la braita que dice que Hayav es un zav que ha visto 2 veces el zov y él quiere examinarse para saber si ve una tercera vez, entonces tiene que traer korban. Mientras que el que ya vio 3 veces, él no hay diferencia entre 3, 4 o 5, de todos modos va a tener las mismas alajot, por lo tanto él no necesita el bolsillo. Entonces si él lo saca en ese momento cuando ya no lo necesita, no es una otza'a letzorech, no lo sacó para usarlo con una necesidad, por lo tanto no es la forma de la melajá y está patur. Pregunta la Gemara, ¿Maish nazav bal shtei reyot de hayav de mi baile lebdika? ¿Cuál es la diferencia entre uno que vio 2 veces que lo necesita para examinarse, si ve 3 y traer korban? Zav bal shalosh nami mi baile lesfira. También un zav que vio 3 veces ziva, él quiere volverse puro. Para volverse puro tiene que examinarse y ver que durante 7 días no sale más zav. Entonces también lo necesita para esa examinación. Lo nitzrecha ela lebo bayom. Explica la Gemara la opinión de Rabbi Nona, que estamos hablando el día que él vio la tercera vez. Ese día no hay diferencia para él. Ese día ya tiene que traer korban. Y ese día no puede ser de los 7 días que él cuenta que estaban limpios, entonces en ese día él no necesita el bolsillo, y si salió en ese día es que está patur. Pregunta de todos modos la Gemara, es verdad, él ya no necesita el bolsillo para examinarse, pero él de todos modos usa el bolsillo para que no se ensucie su ropa. Dice la Gemara, dice Rabbi Zeira que hay un Tana que opina que cuando uno saca un objeto solamente para salvar a otro objeto de no ensuciarse, esa forma de sacar, que yo no voy a usar el objeto por sí mismo, sino para salvar otra cosa, se llama Shelo Kaderech. Así explica Tosfot, quiere decir, no es la forma común de la melajá, de la labor, de hacer otza'a. Por lo tanto, es considerado como si hice algo extraño, se llama en Shabbat Beshinui, no de la forma de la melajá, y en ese caso no hay una prohibición de oraita. ¿Y de dónde lo aprende? Dice Detnan, que está escrito, Akofe que haga a la kotel, que pone una palangana sobre una muralla cuando está lloviendo. Entonces dice la Mishnah así, Im bishvil shetudaja que haga, si el propósito de poner la palangana ya es para que ella se limpie, entonces haréis de bejiután. Entonces él le dio importancia al agua que está cayendo sobre la palangana para limpiarla. Por lo tanto, en el momento que le dio importancia al agua, entonces si ese agua cae después sobre unas frutas que nunca ha caído agua sobre ellos, como ese agua tiene importancia, es llamado bejiután, quiere decir que yo quiero ese agua, tiene importancia, por lo tanto esas frutas pueden ahora recibir de hoy en adelante tum'a, pueden ser impuras, pero unas frutas que nunca han recibido agua o reciben agua que uno no le dio importancia al agua y no quiere que esa agua caiga sobre las frutas, en ese caso las frutas nunca pueden volverse impuras. Mientras que aquí, como él quiso el agua, aunque no quiera que el agua caiga en las frutas, ya es suficiente para que ese agua haga echsher le tum'a, que es decir, haga que las frutas puedan recibir tum'a. Y sigue la Mishnah y dice, Im bishvil shelo ilkea kotel eino bejiutan. Pero si él puso la palangana sobre la muralla para que la muralla no le caiga agua, en ese caso no le dio importancia al agua. Y entonces si esa agua cae en frutas, ellos no pueden recibir tum'a. De todos modos, entonces dice Rabbi Zeira, ¿qué vemos? Vemos que cuando él no quería solamente que el agua no caiga en la muralla, no le dio importancia al agua. Aquí también, cuando él saca el bolsillo solo para salvar la ropa de ensuciarse, entonces no es la forma, no le dio importancia al bolsillo y no es kederech, no es de la forma que se comete la labor. Dice la Gemara, Midami, ¿acaso es parecido? Atam lo kabbai la'u le'ani mashkin klal, aje kabbai la'u le'aikis le'kibule beziva. Dice la Mishnah, los casos no son parecidos. En el caso del agua, él no quiere el agua del todo, mientras que aquí él sí quiere el bolsillo. Aunque es verdad, es para salvar a otra cosa, pero finalmente él quiere el bolsillo para que el sucio caiga en él. Entonces él sí quiere el bolsillo y sí es la forma de cometer la melajá. Y dice la Gemara, alodamia, si lo vienes a comparar a la Mishnah del agua, eso se parece el aleseifa, se parece solamente al caso final que trae la Mishnah y no al caso primero, que está escrito al final, ageva, un plato hondo, sheyagad delaf letoja, que él pone un plato debajo donde está goteando agua de lluvia adentro de la casa. Maim anitazin ve anitzpin enan bejiutan.
el agua que salpica del instrumento para afuera o que está encima de los bordes del instrumento no tienen importancia, no es considerado que él quiere ese agua. Pero el agua que está dentro del plato hondo, aunque todo el propósito de él es coger ese agua y echarlo de la casa, de todos modos, como él quiere agarrar el agua para echarlo, pero sí tiene interés de agarrar el agua, en ese caso, dice la Mishnah, sí le dio importancia al agua, y si cae sobre frutas, les hace echar tumá, pueden recibir tumá de ahí en adelante. Entonces vemos que aunque uno quiere algo para sacarlo de aquí, de todos modos sí le da importancia también el bolsillo, aunque uno lo quiere solo para que no se ensucie la ropa, sí es considerado importante y sí es considerado forma de la melajá. Entonces, la Gemara vuelve y dice otra respuesta. Ela Abaye verove de Amre Tarvayu lo kashya a Rabbi Yehuda ve a Rabbi Shimon. Dicen Abaye verove, las dos braitot que vimos dependen, son según la machloket entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Y tenemos una machloket entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon con lo que es llamado melajá sheina tzricha legufa, una melajá que no es necesitada para su propósito. En ese caso, Rabbi Yehuda dice que Hayav, que es una prohibición de Oraita, aunque no necesita legufa, y según Rabbi Shimon está patur de la Torah, es solo una prohibición de Rabbanán. Ahora, ¿qué es melajá sheinat tzricha legufa? Según Rashi, cada vez que una persona hace una labor, en un caso que él de antemano no quisiera que ese caso exista del todo, en ese caso no es una melajá que es hecha como fue en el Mishkan, que es cuando de forma positiva que uno quiere crear algo, sino es solo por una circunstancia que uno preferiría que no pase del todo. En ese caso es considerada una melajá que no la necesito para el propósito que las melajot se hacen, que las labores se hacen, sino para algo que yo no quisiera que pase, y en ese caso de la Torah no se cumple una labor prohibida según Rabbi Shimon, y según Rabbi Yehuda, aunque se hace por algo que uno no quiere, sí es una prohibición de Oraita. Por ejemplo, en el caso de nosotros, del bolsillo del Zav, el Zav, él por sí mismo, él no quisiera del todo que existiría que él se vuelva impuro de ninguna forma. Entonces, aunque él usa el bolsillo y lo saca con necesidad, así como saca otros instrumentos que necesita, de todos modos, como él de antemano no quisiera del todo este caso, es llamado melajá sheinat tzricha legufa, y según Rabbi Yehuda, Hayav, y esa es la braita que dijo que él sí tiene que tener korban hatat, según Rabbi Shimon, es solo una prohibición de Rabbanán. Esa es la explicación según Rashi. Tosfot tiene otra explicación a melajá sheinat tzricha legufa, y dice que si uno hace la melajá, la labor prohibida, pero lo hace con otro propósito, un propósito diferente al propósito que se hizo en el Mishkan, en ese caso es considerado melajá sheinat tzricha legufa, y entonces hay la machloket. Da ejemplo, si una persona saca algo de la casa, no porque quiere usarlo fuera de la casa, sino porque no quiere que esté adentro de la casa. En este caso, en el Mishkan, cuando sacaban cosas, era para usarlas, mientras que él aquí está sacando algo para que no esté en la casa. En este caso, dice Tosfot, eso es considerado melajá sheinat tzricha legufa. Y con respecto al bolsillo del Zav, ¿por qué es considerado también, según Tosfot, melajá sheinat tzricha legufa? Eso Tosfot te explica en la página Tzadik Dalet, pero no podemos entrar a eso aquí. Es un poco largo, entonces el que quiere lo mirará allá. Y hasta aquí la página Yud Aleph Amud Bet. Muchas gracias. Be'atzlacha.